Bienvenidos, les saluda con mucho cariño su maestra Karina Solís de la materia de español. Vamos a retomar el tema acerca sobre la entrevista. Revisando las actividades anteriores, me di cuenta que la mayoría hizo muy bien su trabajo. Felicidades, les agradezco. Pero también me di cuenta que algunos confundieron el formato de entrevista con los tipos de entrevista. Les recuerdo que los tipos de entrevistas son 3. 1 es el de información, 2 es de opinión y el tercero es de semblanza. Esos son los 3 tipos de entrevista. Retomo así brevemente. El de información es el que nos permite saber datos como algún hecho noticioso, algún accidente, algo que se va a publicar, alguna conferencia, algún concierto. Son datos específicos, números, cifras, estadísticas. Eso es lo que contiene un tipo de entrevista de información. El tipo de entrevista de opinión se realiza cuando se quiere saber qué se piensa acerca de un tema en específico. Por ejemplo, si alguien que quisiera conocer más acerca de este tema que estamos viviendo con el confinamiento, pues ¿a quién tendríamos que hacerle la entrevista? Posiblemente a un doctor, a un epidemiólogo, que sería una persona con especialización en este tipo de temas. Ok, entonces ahí ya tenemos 2 tipos de entrevista, de información y de opinión. Y el tercer tipo de entrevista, que es el de semblanza, ese se realiza cuando queremos obtener información acerca de la vida de una persona. Por ejemplo, cómo vive, qué come, si hace ejercicio, qué tipo de ejercicios hace, si practica algún deporte, a qué club social frecuenta, o a lo mejor pueden ser datos de una persona, pero no personales, sino a lo mejor en el aspecto laboral. Por ejemplo, cuál es su profesión, por qué eligió esa profesión, cómo se dio cuenta que tenía vocación para esa profesión, o cómo le hizo para llegar al punto en donde se encuentra ahora. Esos son los datos que se necesitan o el tipo de preguntas que se pueden hacer para una entrevista de semblanza. Ok, entonces con eso cerramos las actividades de la semana pasada y ahora sí vamos a dar inicio con el tema de hoy, que es en la semana que corresponde del 27 al 30 de abril. Lunes 27 al 30 de abril. ¿Por qué estos días? Si la semana se termina hasta el viernes 1 de mayo, pues porque el viernes 1 de mayo yo voy a revisar las actividades que ustedes van a entregar en el transcurso de la semana. Y así vamos a cerrar este proyecto. Ok, entonces damos inicio. ¿Están preparados? Espero que sí. Ok, vamos a comenzar ahora explicando la estructura de la entrevista. Todo texto tiene una estructura. ¿La estructura qué es? El cómo se compone. ¿Cuáles son sus partes? Bueno, pues entonces una entrevista se compone de 3 partes. Es el cómo empieza, esa es la primera parte. La segunda parte es cómo se dan ese orden de preguntas y respuestas. Y por último, cómo finaliza la entrevista. Pero las partes se llaman de la siguiente forma. Se llama introducción, que es la primera. La segunda parte se llama cuerpo. Y la tercera se llama cierre. Esas son las 3 partes: introducción, cuerpo y cierre. Ok, ¿y qué se hace en cada una de ellas? Bueno, en una introducción es donde se presenta el entrevistador, presenta al entrevistado. Da su nombre, datos personales, menciona qué profesión tiene o a qué se dedica, y el tipo de entrevista que va a realizar. Esos son los datos que se mencionan en una introducción, además de decir el objetivo, o sea, el para qué queremos hacer ese tipo de entrevista.
Y el objetivo va en función del tipo de entrevista que vas a realizar. Por ejemplo, si mi entrevista es de semblanza, o sea, si quiero conocer datos personales del entrevistado, pues las preguntas y el objetivo va a ir orientado hacia ello. Entonces, como voy a realizar una entrevista de semblanza, mi objetivo será conocer aspectos de la vida personal sobre la infancia, por ejemplo. A mí me interesa eso, sobre la infancia de cierta persona. ¿Qué puedo elegir? No sé. Uno de mis artistas favoritos es Alejandro Sanz, por ejemplo. Si yo tuviera la oportunidad de entrevistarlo, me gustaría saber y conocer cómo vivió su niñez, su infancia. Entonces las preguntas van a estar orientadas a ello, hacia ello. Ok, si aquí estamos bien, entonces continuamos. Eso va en una introducción. Ahora, continúo con el cuerpo de la entrevista. ¿Qué se va o qué se pone en el cuerpo de la entrevista? En el cuerpo de la entrevista es donde se va desarrollando la conversación. En esa conversación, pues hay preguntas y hay respuestas. El entrevistador inicia con alguna pregunta o puede hablar un poquito sobre la información que ya recabó. Por ejemplo, tengo entendido que su niñez fue una niñez muy feliz en Madrid, España, por ejemplo, porque Alejandro Sanz es español, pero la verdad no sé más datos de él. Entonces, puedo yo suponer que esos son los datos, o a lo mejor investigar un poco acerca de esa persona para dar una introducción un poquito más amplia sobre la vida de ese personaje. Y luego ya iniciar con una pregunta, por ejemplo, ¿cómo consideras tu niñez? Y ahí ya estoy dando pie de que el entrevistado responda libremente. Ese tipo de preguntas se llaman preguntas abiertas. Son preguntas abiertas todas aquellas respuestas que se pueden dar de manera libre y fluida. Son extensas en la mayoría de las veces. Entonces, el entrevistado me responde y yo puedo hacer una retroalimentación de esa respuesta. Por ejemplo, si me responde, pues yo considero que mi niñez fue una niñez feliz, completa, sana, formada por papá y mamá, etc. Entonces yo puedo opinar acerca de su respuesta. Y es así como se va a ir dando la retroalimentación. Entonces en el cuerpo, además de generarse las preguntas y las respuestas, hay una retroalimentación de eso, tanto del entrevistado como del entrevistador. Ok, si ya tenemos entonces la introducción y ya concluimos con las preguntas que teníamos planteadas, viene la parte del cierre. El cierre es entonces la parte donde damos a conocer que ya llegamos al final y que es hora de despedirnos. Y efectivamente, es la parte en donde el entrevistador agradece al personaje entrevistado por su tiempo, por su dedicación, por las respuestas que dio, y también se invita a las demás personas a que busquen más información al respecto sobre ese personaje o sobre algún acontecimiento que esté relacionado con ese personaje. Eso es lo que se da entonces en la estructura de una entrevista. Ok, una de las actividades que les estoy dejando para esta semana es entonces que tú establezcas qué palabras se emplean para poner en la estructura de una entrevista. Recuerden que cuando iniciamos un texto hay palabras claves, por ejemplo, para empezar, en un inicio, desde el principio, empezamos, en primer lugar. Son palabras claves que te indican en un texto que ese es el principio o es la primera parte de un texto. Y hay palabras claves que te permiten seguir con la continuidad de ese texto. Por ejemplo, en segundo lugar, y así, por consiguiente,
además, mediante, son palabras claves. Y las palabras claves que te indican que llegamos al cierre, pues son en conclusión, finalmente, por último, para finalizar. Esas son las palabras claves que te indican que ya llegamos a la parte del cierre de un texto. Es muy importante tener en cuenta todo eso para poder llevar a cabo el reporte de una entrevista. ¿Ok? La siguiente actividad que te estoy pidiendo que realices es en relación también sobre la estructura de la entrevista, pero aquí es muy importante que tú te des cuenta cuando analices un video que te estoy proponiendo en Sael, ¿qué se dijo en cada parte de esa entrevista? Y que tú observes el video y que lo pongas por escrito. Por ejemplo, que escribas la estructura de la entrevista y que investigues si las preguntas que el entrevistador está haciendo llevan un guión de entrevista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el entrevistador va a generar una entrevista y a como se le vaya ocurriendo van a ir haciendo las preguntas? Déjenme decirles que no es así. Toda entrevista requiere de una organización previa. ¿Qué quiere decir? Que primeramente yo tengo que elegir a quién le quiero hacer la entrevista. También tengo que tener en cuenta que el entrevistado, o sea, la persona a la que vaya a entrevistar, sea una persona que yo pueda tener contacto fácil, por ejemplo, que lo pueda ver personalmente. Pero también si es una persona que vive muy lejos, pero yo tengo contacto con esa persona por medio de alguna red social o por teléfono, puedo llevar a cabo una entrevista de ese tipo. O ahora con estas aplicaciones novedosas que estamos utilizando nosotros como Zoom, que nos permiten hacer videoconferencias, pues también nos pudieran ayudar para hacer una entrevista de este tipo cuando nuestro personaje se encuentra a distancia o que no podemos tener contacto personal por cualquier otro motivo. Entonces, esta es la clase de la semana. Espero que les sirva mucho para que ustedes puedan realizar efectivamente sus actividades. Entonces, espero sus trabajos, que los hagan muy bien como los han estado presentando, de muy buena calidad. Recuerden que es muy importante el cumplimiento de estas actividades y que ustedes también tomen en cuenta los requisitos para obtener el puntaje de 10 de cada actividad. Se los recuerdo. Que entregues la tarea en el formato que se te está solicitando. Por ejemplo, si es un trabajo a mano, que lo subas como imagen o como PDF. Si es un trabajo a computadora, pues que lo subas como PDF. Que tenga bonita letra, que cuides la ortografía y sobre todo que lo entregues puntualmente. Todas las actividades se suben en la semana. El día lunes están propuestas todas las actividades que vas a realizar en la semana para que tú decidas cuándo las entregas en el transcurso de la semana. Puede ser que las subas el mismo lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves. Pero para el viernes yo ya voy a revisar estas actividades y te voy a proporcionar una calificación. Por eso es importante que las cumplan a tiempo. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego. Un beso.